Progresiones aritméticas y geométricas. ¿Qué es una sucesión? Una sucesión de números reales es una secuencia ordenada de números, como las que podemos observar. 1, 2, 3, 4, 5, que es el literal A, el literal B, 2, 4, 6, 8, 10, 12, que son los números pares. El tercero, 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6 y así. Se llama término de sucesión a cada uno de los elementos que constituye la sucesión. Para representar los diferentes términos de una sucesión, se usa la misma letra con distintos índices. Estos subíndices indican el lugar que ocupa ese término. Las sucesiones. Ejemplo. En la sucesión que habíamos visto anteriormente tendríamos que, por ejemplo, A sub 5 es igual a 5, ya que es el quinto término de la sucesión. En el caso del segundo ejemplo, literal B, el tercer término se lo denomina B3 y corresponde al número 6. En el tercer ejemplo, en la sucesión del literal C, por ejemplo, C2 es igual a 1 sobre 2. Lo realmente importante a la hora de nombrar los términos de una sucesión es el índice, porque denota el lugar que ocupa en la sucesión. Las letras con las que se designa la sucesión son distintas para las sucesiones y suelen ser letras minúsculas. Se llama término general de una sucesión al término que ocupa el lugar enésimo y se escribe con la letra que denote la sucesión. Por ejemplo, A con subíndice n, entonces se lee A sub n. Se llama sucesión de números reales a la aplicación que hace correspondiente a cada número natural un número real. Existen varias formas de definir una sucesión, dando una propiedad que cumplan los términos de esta sucesión. Ejemplo, sucesión de los números pares, 2, 4, 6, 8, 10 y así, ¿no? Sucesión de los números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13 y así. La siguiente, sucesión de números naturales acabados en 9, 9, 19, 29, 39, 49. El siguiente ejemplo, sucesión de los cuadrados de los números naturales, 1, 4, 9, 16, 25. Y así. Dando su término general o término enésimo. Es una expresión algebraica en función de n. Por ejemplo, a sub n es igual a n al cuadrado más 3. Sabiendo esto, nosotros podemos construir los términos de la sucesión sin más que sustituir n por los números naturales. Así tendríamos. En el primer caso, a sub 1 va a ser igual, ¿no es cierto? Vamos a ponerlos en orden ascendente a partir del 1. 1 al cuadrado, que me quedaría 1, más 3, y me queda que el primer término a sub 1 va a ser igual a 4. Para el segundo término, vamos, 2 elevado al cuadrado, que me da 4, más 3, que me da 7. Entonces, el segundo término, a sub 2, es igual a 7. Para el siguiente, a sub 3, me quedaría, ¿no es cierto?, en este caso, 3 elevado al cuadrado, más 3, que me queda, ¿no es cierto?, en este caso, 9 más 3, 12, que es a sub 3. El siguiente término lo vamos a obtener de la misma forma. 4 elevado al cuadrado, que me daría 16, más 3, que me quedaría 19. Entonces, la serie quedaría formada por los elementos 4, 7, 12, 19. Para obtener el siguiente término, lo único que hacemos es reemplazar, ¿no es cierto? Me quedaría para a sub 5, en este caso me quedaría 5 elevado al cuadrado, que me da 25. 25 más 3, que me queda 28. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar en la condición que se nos presenta. Dn, en este caso, que este segundo ejemplo es n menos 1, que multiplica a 1 sobre n. Esa es la condición que nos está indicando. Entonces, como aquí nosotros vemos que el menos 1 es parte de la condición que se nos entrega, entonces siempre el término va a permanecer. Es el que nosotros vamos a ir variando. En este caso, menos 1 elevado a la n, empezamos con los números naturales,
que multiplica a 1 sobre 1. En este caso me quedaría 1 sobre 1, me queda 1 multiplicado por menos 1, que me queda menos 1, que sería mi primer término en este caso de la sucesión. En el caso de d sub 2, menos 1 elevado al cuadrado, toda potencia negativa elevada a un exponente par me queda negativo, que me quedaría menos 1. En este caso más 1. Más 1 multiplicado por 1 me queda 1 sobre 2. El segundo término de la sucesión d sub 2 es 1 medio. Vamos con el tercer término. Toda base negativa elevado a un exponente impar me queda negativo. Entonces menos 1 por 1 me va a quedar menos 1 sobre 3. Menos 1 sobre 3. Vamos con el siguiente término de la sucesión, d sub 4. Menos 1 elevado a la cuarta es un exponente par, me va a quedar positivo. En este caso, más 1 por 1 me va a quedar 1 sobre 4. Si queremos encontrar el siguiente término, aplicamos el mismo concepto. Entonces aquí sería menos 1 elevado a la quinta, que es un exponente impar. Entonces en este caso me quedaría menos 1 multiplicado por 1, me queda menos 1/5. Para el ejemplo que está. Por la ley de recurrencia. Es una expresión que permite obtener un término a partir de los anteriores. En la sucesión 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y 34. Conocida como la sucesión de Fibonacci, se obtiene con la siguiente ley de recurrencia. A sub 1 es igual a sub 2, que es igual a 1. Luego a sub n es igual a sub n menos 1 más a sub n menos 2. Es decir, cada término, salvo los dos primeros, se obtienen como la suma de los anteriores. Esa es la regla del Fibonacci. Las actividades resueltas, vamos a poner unos ejemplos para que se puedan fijar. Sea la sucesión del término general a sub n igual a 2n más 3. Sus 5 primeros términos son a sub 1 es igual a 5, a sub 2 es igual a 7, a sub 3 es igual a 9, a sub 4 es igual a 11 y a sub 5 es igual a 13. Entonces, la forma de la sucesión de forma recurrente sería a sub 1 igual a 1. En cambio, para el siguiente término sería a sub n va a ser igual a sub n menos 1 más 3. Y entonces me quedaría dado los términos de esta manera. A sub 1 es igual a 1, que ya es el primer término que ya viene dado. Para a sub 2 me quedaría 1, en este caso, más 3, que me queda 4. En el siguiente, ¿no es cierto? Como vamos a tomar la respuesta, me va a quedar a sub 3 es igual a 4 más 3. Estoy tomando el término anterior y el resultado, que me quedaría 7. Luego, a sub 4 me va a quedar, ¿no es cierto? 7, en este caso, más 3, que es igual a 10. Y así, ¿no es cierto? Para el siguiente término, si querría sacar a sub 5, me quedaría, ¿no es cierto? En este caso, me va a quedar el resultado anterior, que es el 10, ¿no es cierto? Más el 3, y el siguiente término me quedaría igual a 13. Y así continuaríamos para esta condición. Son en cambio las progresiones aritméticas. Vamos a ir con ejemplo. Alicia tiene 7 días un examen de matemáticas. Decide prepararlo haciendo cada día 3 ejercicios más que el día anterior. Empieza hoy haciendo 2 ejercicios. Si escribimos los ejercicios que va haciendo Alicia, a medida que pasan los días, vamos a tener. Son 2, 5, 8, 11, 3. Si observamos los términos de la sucesión, van aumentando en una cantidad constante de 3. Este tipo de sucesiones se llaman sucesiones o progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión de números reales en las cuales la diferencia de los dos términos consecutivos de la sucesión es constante. A esta constante se la llama diferencia de la progresión y se suele denotar con la letra D. Entonces, si es que nos dicen en una progresión aritmética, vamos a encontrar este primer término que se llama diferencia. De esta forma, en una progresión aritmética se verifica que A sub I más 1 menos A sub J es igual a D, que quiere decir la diferencia.
siendo i cualquier número real, es decir, cada término se obtiene sumando al anterior la diferencia de a sub i más 1 es igual a sub i más d. La sucesión formada por los números naturales 1, 2, 3, 4, 5 es una progresión aritmética, ya que cada término se obtiene sumando 1 al el término general de una progresión aritmética. Se llama la sucesión de números reales a una aplicación que hace corresponder a cada número natural un número real, como podemos observar en el cuadrito. 3, 5, 7, 9, 11 y así, ¿no es cierto? A sub i es igual, sub 1 es igual a 3 y la diferencia es 2. ¿Esto qué quiere decir? A sub n es igual a 3 más n menos 1 por 2. Por ejemplo, si hablamos del término a sub 10 va a ser igual a 3 más 9 por 2, que es igual a 21. A sub 100 va a ser igual a 3, ¿no es cierto?, que es el primer término, más 99 por 2, y el resultado me queda 201. En una progresión aritmética, cada término es igual al anterior más la diferencia. Observa, a sub 2 es igual a sub 1 más d. A sub 3 es igual a sub 2 más d, que esto viene a ser igual a sub 1 más 2d. Es una igualdad, como podemos demostrarlo aquí. A sub 4 es igual a sub 3 más d, que esto también es igual a sub 1 más 2 por d, más d, que también es igual a sub 1 más 3d. A sub 5 va a ser igual a sub 4 más d, igual a a sub 1 más 3d más d, que también es igual a a sub 1 más 4d. Y siguiendo así sucesivamente se llega a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. El término general de una progresión geométrica es a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d, donde a sub 1 es el primer término y d es una progresión aritmética. La definición. Una progresión geométrica es una sucesión en la que cada término menos el primero se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad fija r, que se llama razón de la progresión. La razón se obtiene de hacer el cociente entre los dos términos consecutivos. En este caso tenemos a sub 2 sobre a sub 1, que esto es igual a sub 3 sobre a sub 2, que es igual a a sub 4 sobre a sub 3 y así sucesivamente hasta llegar hasta a sub n sobre a sub n menos 1, que es la razón. Aquí vemos un ejemplo. 3, 6, 12, 24, 48. La razón es 2. En este caso, ¿de dónde obtenemos este 2? Vamos a observarlo. Vamos a tomar, ¿no es cierto?, el segundo término sobre el primero. 6 sobre 3, que va a ser igual a 12, en este caso sobre 6, que va a ser igual a 24 sobre 12, a 48 sobre 24, y en todas coincide que la razón es 2. De aquí partimos con este concepto. Progresión geométrica, dice, dependiendo igual del valor de d, nos podemos encontrar con distintos tipos de progresiones aritméticas. Por ejemplo, el primer caso. Si d es mayor que 0, la progresión es creciente, es decir, cada término es mayor que los anteriores. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8. La segunda, si d es menor que 0, la progresión es decreciente, es decir, cada término es menor que los anteriores. Por ejemplo, 12, 9, 6, 3 y así sustantivamente. Si d es igual a 0, la progresión es constante, es decir, todos los términos son iguales. Por ejemplo, 4, 4, 4, 4. Dependiendo de los datos que tengamos, calcularemos el término general de una progresión aritmética de la forma u otra. Si cumplimos las condiciones, si conocemos a sub 1 y d, hemos visto que a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d, que es la diferencia. La segunda condición. Si conocemos un término cualquiera, a sub 1 y d, sabemos que a sub n es igual a sub k más n menos k por d.
Tercera condición. Si conocemos dos términos cualesquiera, a sub r y a sub s, nos faltaría la diferencia d para aplicar la fórmula anterior. Pero como sabemos que a sub n es igual a sub r más n menos r por d, podríamos, ¿no es cierto?, obtener a sub n es igual a sub s más n menos s por d. Despejando, en este caso, r, ¿no es cierto?, s, a sub r y a sub s nos queda. D es igual a sub r menos a sub s, todo esto dividido para r menos s. El término general. En una progresión geométrica, cada término es igual que el anterior por la razón. Observamos. A sub 2 es igual a sub 1 por la razón. A sub 3 es igual a sub 2 por la razón, donde a sub 1 es igual a la razón al cuadrado. A sub 4 es igual a sub r por r, que esto es igual a sub 1 por r cuadrado. Y también es igual a sub 1 por r al cubo. Y siguiendo así sucesivamente se llega a el término general de una progresión geométrica cuyo primer término es a1 y la razón es r. A sub n es igual a sub 1 que multiplica a r menos n menos 1. En este caso aquí vemos el ejemplo. 1, 3, 9, 27, 81. La razón es 3 y a sub 1 es igual a 1. En este caso a sub n va a ser igual a 3n menos 1 para poder alcanzar en este caso la sucesión que está presente. Otro ejemplo, tenemos aquí la suma de n términos. La suma de n términos primeros de una progresión geométrica se llama razón. S es igual a sub n por r menos 1 sobre r menos 1. O bien, S es igual a sub 1 que multiplica a r elevado a la n menos 1 todo sobre r menos 1. Como vemos en el primer ejemplo, 1, 2, 4, 8, 12, 16, 32, donde r es igual a 2 y en este caso n es igual a 6. Partiendo de esta definición vamos a aplicar la fórmula. S es igual a sub n que vale 32 por r que es, en este caso vale 2, me quedaría 32 por 2 menos 1 sobre la razón ya sabemos que es 2 menos 1 que me quedaría en este caso 1. Realizando las operaciones me queda 63 sobre 1 y me queda que el término siguiente es en este caso 63. Aplicando, ¿no es cierto?, la fórmula que hemos visto, o también de la segunda manera, que es S es igual a sub 1, que en este caso vale 1, que multiplica a R, que en este caso ya sabemos, ¿no es cierto?, vale 2 elevado a la sexta menos 1, todo sobre R menos 1. Reemplazando los datos me queda 1 que multiplica 2 a la sexta menos 1, sobre 2 menos 1. Igual me queda 63 sobre 1 y me queda 63. Entonces estamos verificando que si aplicamos la primera o la segunda forma, me queda el mismo resultado. Suma de todos los términos. La suma de los infinitos términos de una progresión geométrica de razón es igual a S igual a sub 1, 1 menos R. Vamos a verificar que esto es verdad, sabiendo que en la serie está formada por 16, 8, 2, 4, 2, 1 y así, ¿no es cierto? Entonces la razón es un medio. En este caso, luego lo que vamos a hacer es S, aplicando la fórmula, es igual a sub 1 sobre 1 menos R. Sabemos que a sub 1, en este caso el primer término es 16, dividido para 1 menos la razón que sabemos que es un medio y me queda, ¿no es cierto?, en este caso para realizar extremos y medios 16 por 2 que me quedaría 32 sobre 1. ¿Ya? Verificando que esta es la fórmula que se utiliza para dar resultado a esa progresión. Tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el producto de n términos. En una progresión geométrica
El producto de los términos equidistantes de los extremos es igual al producto de ellos. Así como podemos observar, a sub 1 por a sub n es igual a sub 2 por a sub n menos 1. Y esto también es igual a sub 3 por a sub n menos 2. A partir de esta propiedad se obtiene que el producto de n términos de una progresión geométrica es P es igual a la raíz cuadrada de a sub 1 por a sub n todo elevado a la n. Vamos a verificar si es verdad. Tenemos 1, 2, 4, 8, 16, 32, que es la serie planteada. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es reemplazar en la fórmula. P es igual a sub 1, que sabemos que vale 1, por a sub n, en este caso que es 32, el último término, 1 por 32, todo elevado, ¿no es cierto?, en este caso, a la sexta, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros habíamos justamente visto que en este caso es el valor que se va a elevar n, y me queda igual a la raíz de 2 elevado a la 30, descomponiéndolo de esta manera y sacando, ¿no es cierto?, ya al final el resultado me queda 2 a la 15. Una progresión geométrica en cambio de lo que es la interpolación. ¿Qué es la interpolación? Interpolar significa colocar otros números entre los dados. Dados los números a y b. Interpolar n medios diferenciables entre a y b es encontrar a sub 1, a sub 2, a sub 3 y así hasta llegar hasta a sub, en este caso, x sub n, números de la forma que a sub x sub 1, x sub 2, x sub n, b formen una progresión aritmética. Interpolar n medios proporcionales entre a y b es encontrar x sub 1, x sub 2 y así hasta x sub n, números de la forma en que a, x sub 1, x sub 2, hasta llegar a x sub n, b, formen una progresión geométrica. Veamos entonces los dos ejemplos. Interpolar 4 medios diferenciables entre 4 y 44. Entonces aquí nos está dando, ¿no es cierto?, que tenemos que interpolar estos dos términos. Este primero 4 y el siguiente que es 44. Para una progresión aritmética lo que hacemos, 44 es igual a 4 más, en este caso, ¿no es cierto?, 6 por 1 porque son 6 términos por d. Si esto es igual, ¿no es cierto?, a 40 por 5d, y el 5 que está multiplicando pasa a dividir y me queda que la diferencia es 8, ¿sí? Entonces con eso podemos obtener el siguiente término y aquí, ¿no es cierto?, estamos viendo que la diferencia es 8. Para el siguiente, interpolar dos medios geométricos entre 3 y 24, lo que hacemos, ¿no es cierto?, es tenemos este término 3 y tenemos el término 44 para que sea una progresión geométrica igual. 24 es igual a 3 por r al cubo. Si y solo si en este caso, ¿no es cierto?, este 3 que está multiplicando pasa a dividir y me quedaría 8 es igual a r al cubo. Extrayéndole la raíz cúbica al 8 me queda que la razón es 2. El interés compuesto. Si al invertir un capital durante un periodo de tiempo t a un crédito R%, no se retiran los intereses al finalizar el periodo de inversión, sino que se añaden al capital, decimos que es un interés compuesto. El capital C1 obtenido al invertir un capital C al crédito R% durante T años a interés compuesto viene dado por la fórmula. Capital compuesto es igual a capital inicial que multiplica a 1 más, en este caso, ¿no es cierto?, R, que es el porcentaje, sobre 100, todo elevado a T, que es el tiempo que viene dado por meses o días, hasta sustituir R en el crédito mensual o diario y T por el número de meses. Vamos con ejemplos. Observa algunos ejemplos de problemas resueltos con progresiones. Aquí tenemos 0,2 es igual a 0,2 más 0,02 más 0,002. ¿De dónde viene? Viene de la división. 2 sobre 10 más 2 sobre 100
más 2 sobre 1000 y así. Es la suma de infinitos términos de una progresión geométrica de un término 0,2 y la razón 0,1. Ese viene dado por 0 dividido para, en este caso, 1 que es la razón menos 0,1 y el resultado me queda, ¿no es cierto?, 0,2 dividido para 0,9 que me da, luego de simplificar. Otro ejemplo, una persona da una limosna durante 17 días. Cada día da 1 centavo más que el anterior. El primer día dio 10 centavos y el último día dio 26 centavos. ¿Cuánto ha dado en total? Las cantidades dadas son 10, 11, 12 hasta el 26. Forman una progresión aritmética de el primer término 10 y la diferencia 1. El total de la suma de sus 17 términos va a ser igual. Ese va a ser igual, ¿no es cierto?, a 10, que es el primer término, más 26, que es el último término. Todo esto, ¿no es cierto?, sobre 2. Y esto, ¿no es cierto?, multiplicado por 17, dándome un total que el resultado es igual a 300. Vamos con otro ejercicio. Determina, en este caso, la razón de las siguientes progresiones geométricas. Tenemos 1, 2, 4, 8, 16. ¿Cómo vamos a obtener la razón? Entonces, basándonos en el concepto, ¿no es cierto? Razón es igual a sub 5 sobre a sub 4. Luego, igual a sub 4 sobre a sub 3, a sub 3 sobre a sub 2 y a sub 2 sobre a sub 1. Entonces, reemplazamos los datos. 16 sobre 8, que es igual a 8 sobre 4, que es igual a 4 sobre 2 y que es igual a 2 sobre 1. En este caso coinciden, ¿no es cierto?, dando respuesta a lo que habíamos visto, que la razón es de 2, valiéndonos del concepto general. En el siguiente, 81, 27, 9, 3 y 1. Entonces, igual, basándonos en el mismo concepto, la razón es igual a sub 5 sobre a sub 4, igual a sub 4 sobre a sub 3, igual a sub 3 sobre a sub 2, a sub 2 sobre a sub 1. Reemplazamos los valores. 1/3 es igual a 3 novenos, igual a 9 sobre 27, igual a 27 sobre 81. En cada uno de los términos que es posible simplificar, llegamos a la misma razón, que es 1. Escribe el término general de las siguientes progresiones geométricas. Entonces aquí también nos basamos en lo que habíamos estudiado y vamos con los conceptos. En la primera serie, literal A, 4, 12, 36, 108. La solución viene dada, ¿no es cierto?, por A sub n es igual a sub 1 por r elevado a la n menos 1. Reemplazando me queda, ¿no es cierto?, 4 por 3, n menos 1. En el siguiente ejemplo, ¿no es cierto?, 8, 16, 32 y 64. La solución viene dada por A sub n igual a sub 1 por r menos 1. Reemplazando los valores me queda 8 por 2 a la n menos 1. Puedo yo descomponer ese 8 como 2 al cubo por 2 a la n menos 1. Y luego, ¿no es cierto?, realizando la ley de las potencias me quedaría, ¿no es cierto?, se escribe la misma base y se suman los exponentes quedándome ahí en 2 a la n más. Luego, calculamos, ¿no es cierto?, la suma de los 10 primeros términos de la progresión geométrica. 1, 2, 4, 8, 16. Partiendo del concepto, vamos a dar solución. R es igual a A sub 2 sobre A sub 1, que me queda, ¿no es cierto?, 2 sobre 1, que me queda que el valor de la razón es 2. Luego reemplazo en la fórmula conocida. S es igual a A sub 1, en este caso, que es el valor de 1, que multiplica a R, que es la razón que elevado, ¿no es cierto?, a la 10 menos 1, sobre R, que es la razón que vale 2 menos 1. Reemplazando los valores y haciendo las operaciones me queda 1024 menos 1 sobre 1. Realizando la operación final me queda 1000. Otro ejemplo. Calcula la suma de los términos de una progresión geométrica finita. Finita de primer término igual a 1, razón igual a 3 y el último término 243. Partiendo de este concepto, ¿no es cierto?, vamos a tener los valores a sub 1 igual a 1, a sub n 243 y la razón 3. Reemplazamos en la fórmula. S es igual a sub n, que vale 243, por la razón que vale 3,
menos a sub 1 que vale 1. Todo esto, ¿no es cierto?, sobre, en este caso, 3 menos 1, que es la razón menos 1. Realizando las operaciones me queda que el resultado es 728 sobre 2 y realizando la operación me queda 4. Otro ejemplo, calcula la suma de todos los términos de una progresión geométrica. 8, 4, 2, 1. La solución, a sub 1 vale 8. La razón es 4 sobre 8. Simplificando me queda un medio. Reemplazando en la fórmula, S es igual a sub 1 sobre 1 menos R. Reemplazamos los datos 8 sobre 1 menos un medio, llegando, ¿no es cierto?, al resultado total. Calcula el producto de los 8 primeros términos de una progresión geométrica. 1 sobre 8, 1 sobre 4, 1 sobre 2, 1 y 2. Sabemos que a sub 1 vale 1 sobre 8. La razón sería, ¿no es cierto?, el resultado de obtener a sub, en este caso, ¿no es cierto?, 2 menos a sub 1. Entonces sería un cuarto sobre un octavo, que me quedaría realizando extremos y medios, que la razón es 2. A sub 8 en este caso, que va a ser igual a un octavo por 2 a la séptima, de donde, ¿no es cierto?, voy a tener, en este caso, aplicando leyes de exponentes y radicales, 2 a la cuarta, que me queda 16, y reemplazo en la fórmula. P es igual a la raíz cuadrada de a sub 1 por a sub 8 elevado a la octava. En este caso me quedaría un octavo por 16, todo elevado a la octava. Me queda el resultado de esto, 2 elevado a la octava. Sacándole la raíz cuadrada me queda 2 a la cuarta y realizando la operación que me queda 16. Otro ejemplo, en este caso de interpolación, interpola 3 medios aritméticos entre 4 y 29. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, el primer término 5 y el último 29. La solución, 29 es igual a 5 que multiplica a 5 menos 1 por la diferencia. Reemplazando los valores, ¿no es cierto?, 24 es igual a 4D, y al final, ¿no es cierto?, que el 4 está multiplicando la D, lo pasamos a dividir y me queda que la diferencia es igual a 6. A sub 1 es igual a 5 más 6, que es 11. A sub 2 es igual a 11 más 6, que es 17. A sub 3 es igual a 11 más 6, que también es 17. Interpola 4 medios geométricos entre 1 y 243. Vamos entonces partiendo que en este caso 486 es igual a 2 por R5, donde, ¿no es cierto?, 243 va a ser igual a 2 por en R a la quinta. Despejando R, ¿no es cierto?, me va a quedar que R vale 3. Reemplazando los datos, x sub 1 va a ser 2 por 3, que me quedaría 6. X sub 2, 6 por 3, que sería 18. X sub 3, 18 por 3, que sería 54. X sub 4, que sería 54 por 3, que me queda 100. Un ejemplo de interés. Calcular el capital obtenido invirtiendo 2.000 centavos al 3% de interés compuesto anual durante 5 años. Vamos a aplicar la fórmula del interés que venía dado, ¿no es cierto? Interés compuesto es igual a capital inicial más el producto de 1 más R sobre 10, todo elevado al tiempo. En este caso, reemplazando los datos, 2.000, que es el capital invertido, que multiplica a 1 más 3 sobre 100, todo elevado al tiempo, que es 5 años. Y como resultado me queda 2.318. Otro ejemplo. Un árbol de rápido crecimiento multiplica su altura por 1,2 cada año. Si al compensar el mediodía 0,75 metros de altura, ¿qué altura tendrá dentro de 8 años? Sabemos que A sub 1 vale 0,75. Sabemos que A sub 2 vale 0,75 multiplicado por 1,2, que es la altura que obtiene cada año. A sub 3, en cambio, va a ser igual a 0,75, que es la altura que tiene, por, ¿no es cierto?, 2, en este caso, elevado al cuadrado, que vendría a ser 4. Y el resultado me va a quedar
3,2 metros. Otro ejemplo, lanzamos una pelota a lo largo de un pasillo. En cada bote que avanza una distancia igual a la mitad de la distancia anterior. Si el octavo bote cae en un foso de tierra, ¿y para qué distancia se habrá recorrido si antes del primer bote ha recorrido 2 metros? Reemplazando la fórmula conociendo que a sub 1 es igual a 2, a sub 2 es igual a 1, a sub 3 es igual a 1 medio, a sub 4 es igual a 1 cuarto, a sub 8 es igual a 1 sobre 64. Vamos a obtener la suma a partir de la fórmula reemplazando para encontrar la distancia. S es igual a sub 1 que multiplica a R menos 1 todo sobre R menos 1. Reemplazando los datos, 2 que multiplica a 1 octavo elevado a la octava menos 1 sobre 1 medio menos 1. Realizando las operaciones me queda 3,91. En resumen, una sucesión es un conjunto de infinitos números dados en una forma ordenada. Término de una sucesión. Cada uno de los elementos que forman la sucesión. Sucesión decreciente es aquella que en cada término es menor que la anterior. Sucesión creciente es aquella en que cada término es mayor que el anterior. Progresiones. Una progresión geométrica es una sucesión en que cada término es igual al anterior multiplicado por la cantidad constante que se llama razón de la progresión, que es el término general. A sub n es igual a sub 1 que multiplica a r elevado a la n menos 1. La suma de términos puede estar dada de dos formas. S es igual a sub 1 que multiplica a r elevado a la n menos 1 sobre r menos 1. O S es igual a sub n por r menos a1 sobre r menos 1. La suma de infinitos términos es igual a S es igual a sub 1 sobre 1 menos R, donde R no tiene que ser ni menos 1 ni 1. Términos x distantes de los extremos. Para hacer la interpolación partimos de la fórmula. A sub n por a sub 1 es igual a sub n menos 1 por a sub 2. Y a sub n menos 2 es igual por a sub 2. Y el producto de n términos que viene dado por la fórmula P es igual a la raíz cuadrada de a sub 1 por a sub n todo elevado a la n. Progresiones aritméticas y geométricas. Una progresión aritmética